¿Qué pasaría si una historia de amor intensa, aparentemente imposible y culturalmente impactante, no fuera solo una fantasía de cine? Una mujer europea que deja todo, su vida cómoda, su negocio, su país, por un guerrero masái a quien apenas conoce. Un romance en el corazón de África que parece arrancado de un cuento o de una fantasía colonial. La Masái Blanca nos hizo preguntarnos si el amor lo puede todo, o si hay límites que ni el más apasionado de los sentimientos puede romper. Pero, ¿qué tanto de eso ocurrió realmente? ¿Fue amor verdadero o una idealización occidental? ¿Hasta qué punto esta historia muestra un encuentro entre culturas y hasta dónde una visión romantizada y problemática del otro? Esto es, Detrás de la ficción, donde desarmamos lo que el cine nos vendió como una historia épica de amor intercultural, para descubrir los matices de una vivencia real. En el año 2005, se estrenó una película que sorprendió por su ambientación, su historia real, y sobre todo, por el contraste cultural que mostraba sin filtros, La Masái Blanca, dirigida por Hermine Hunt Geburt. Basada en el libro autobiográfico de Corinne Hoffman, la película cuenta cómo esta empresaria suiza dejó todo tras enamorarse de un guerrero masái durante unas vacaciones en Kenia. El proyecto cinematográfico fue una producción alemana, hablada en alemán y en suajili, y protagonizada por Nina Hoss, una de las actrices más reconocidas del cine europeo, quien interpretó a Corinne. Hoss no solo tuvo que adaptarse a un papel que exigía un viaje emocional profundo, sino también a un entorno físico radicalmente diferente. Filmar en áreas rurales de Kenia, convivir con actores no profesionales masái y reflejar en pantalla el choque cultural, sin caer completamente en la caricatura o la idealización. La producción optó por rodar en locaciones reales, en el corazón del territorio masái, lo que aportó una autenticidad visual potente, pero también supuso grandes desafíos logísticos, desde condiciones climáticas hasta tensiones culturales que no siempre quedaron del todo documentadas. La Masái Blanca no fue un éxito masivo de taquilla, pero generó un debate intenso en Europa. Algunos la vieron como una historia de amor extraordinaria, otros como una representación problemática del exotismo africano desde la mirada occidental. Lo cierto es que su impacto fue inmediato. La novela original, publicada en 1998, ya había vendido millones de copias en más de 20 países, y su adaptación a la pantalla grande no tardó en convertirse en tema de conversación. La crítica valoró especialmente la actuación de Hoss, su capacidad de transmitir vulnerabilidad sin victimismo y su evolución como personaje atrapado entre la pasión y el desconcierto. La película recibió nominaciones a premios en festivales alemanes, y aunque no se consagró internacionalmente, consolidó el interés por este tipo de relatos híbridos, entre el drama íntimo, el retrato cultural y la biografía. Más allá de lo técnico, hay un detalle importante. Esta no es una historia donde la protagonista salva a nadie, ni donde hay un arco de redención hollywoodense. Es la crónica de un choque, de una mujer que idealiza un mundo que no entiende del todo, de un amor que se ve atravesado por el lenguaje, la pobreza, las expectativas de género y las enfermedades. Y es ahí donde el cine tomó una decisión interesante: contar la historia sin hacerla completamente romántica, pero tampoco del todo crítica. Una película que camina en la cuerda floja entre lo que ocurrió y lo que el espectador quiere ver. Una mirada, un flechazo y una decisión radical. La Masái Blanca comienza con Corinne Hoffman, una mujer suiza que viaja a Kenia junto a su pareja en unas vacaciones aparentemente normales. Pero todo cambia en cuestión de segundos. Un guerrero masái entra en escena y con él el inicio de una historia que parece escrita por el destino o por un impulso desbordado. Ese guerrero es el Eketinga, alto, imponente, silencioso. La atracción que Corinne siente es inmediata, inexplicable e irreversible. Y entonces, Corinne hace lo impensable. Viaja hasta Samburu
con la firme intención de reencontrarse con ese hombre que apenas conoce, pero que se ha vuelto una obsesión. A partir de ahí, el relato se transforma en una historia de adaptación, resistencia y desilusión. El choque cultural es inmediato. Corinne no entiende el idioma, las costumbres, ni las dinámicas de la aldea. Vive en condiciones precarias, sin agua corriente, sin electricidad, sin privacidad. Aún así, se queda. Se adapta, aprende. Contra todo pronóstico, logra abrir una tienda de ropa para turistas, convirtiéndose en un fenómeno local. Pero la vida en Samburu no es romántica. Es dura, física, exigente. La relación con el Ketinga, que en un inicio parecía una fusión apasionada entre mundos distintos, comienza a mostrar grietas. La película muestra con realismo la progresiva desconfianza de él hacia ella, los celos, las discusiones y las diferencias irreconciliables. La barrera del idioma se convierte en una metáfora constante. Aunque se quieran, no se entienden. Y no solo en palabras, sino en expectativas, valores, formas de ver el mundo. Corinne queda embarazada y tienen una hija. Pero ni siquiera ese lazo logra estabilizar la relación. El Ketinga cae en comportamientos erráticos. Se vuelve paranoico, la acusa de traición y sufre crisis emocionales. La historia de amor se convierte en una lucha por la supervivencia emocional. La tensión llega a su punto máximo cuando Corinne decide irse. No por falta de amor, sino por seguridad, por salud mental, por su hija. El regreso a Suiza no es una victoria, sino una fuga, un cierre sin gloria. La película termina con Corinne comenzando de nuevo, con la niña en brazos, y una mirada perdida que no celebra nada, solo respira. Una historia que empieza con pasión y termina con distancia, que arranca con una fantasía y aterriza, bruscamente, en la realidad. Aquí vamos a repasar punto por punto lo que muestra la película y lo que en verdad ocurrió en la vida de Corinne Hoffman. 1. Los nombres de los personajes. En la película, vemos que los personajes principales son Carola, Lemalian y Sarai. En la vida real, los nombres son diferentes. Corinne Hoffman pasa a llamarse Carola Lehmann. El Ketinga, el guerrero Samburu real, es renombrado como Lemalian. Su hija real, Napirai, en la película aparece como Sarai. 2. ¿Dónde se conocieron? En la película, Carola ve por primera vez a Lemalian durante un trayecto en un ferry. Es un encuentro breve, intenso, casi mítico. Amor a primera vista. En la vida real, esto fue cierto. Ese primer encuentro ocurrió en un ferry en Mombasa. Ella lo vio entre la multitud, alto, con su ropa tradicional Samburu, y se sintió hipnotizada. Fue un flechazo real, pero no hubo conversación ni intercambio de palabras en ese momento. 3. El regreso a Kenia. En la película, Carola termina su relación con su novio en el aeropuerto y decide quedarse en África para ir a buscar a Lemalian. Luego de pasar un tiempo con él, Carola regresa a Suiza para vender sus cosas, para luego regresar a Suecia. En la vida real, esto fue cierto pero con algunas diferencias. Corinne volvió a Kenia después de vender su boutique. Terminó con su pareja en Suiza, no en el aeropuerto, y regresó decidida a buscar al Ketinga. Ella misma admitió que sentía que su vida en Europa era vacía. 4. La boda. En la película hay una ceremonia masái en la que Carola aparece vestida de blanco, simbolizando una boda tradicional pero solemne. En la realidad, hubo una ceremonia Samburu, sí, pero mucho más simple y sin validez legal en Suiza ni en Kenia, aunque también usó un vestido blanco. Fue aceptada por la comunidad como una convivencia, no como un matrimonio oficial. La película embellece la ceremonia y le da un tono legal y romántico que no tuvo en la realidad. 5. La tienda. En la película, Carola logra abrir una pequeña tienda de víveres.
se muestra como un logro personal y una forma de adaptarse. En la realidad, esto fue completamente cierto. Corinne abrió una tienda de víveres y luego una boutique para turistas, transportando productos desde Nairobi. Fue un logro enorme dada su situación, pero también generó tensiones con el Ketinga. La película lo muestra, pero no profundiza en las tensiones sociales ni el aislamiento que le generó. 6. Los celos de Lemalian. En la película, Lemalian empieza a mostrar celos, desconfianza y actitud posesiva. En la realidad, todo esto fue verdad. Los celos del Ketinga fueron obsesivos. La acusó de brujería, cuestionó la paternidad de su hija y mostró episodios paranoicos. Su salud mental se deterioró, probablemente influenciado por consumo de hat o desequilibrios no diagnosticados. Corinne llegó a temer por su seguridad. La película minimiza seriamente la toxicidad y el deterioro mental de El Ketinga. 7. La enfermedad. En la película, Carola enferma pero se recupera sin mostrar la gravedad de la situación. En la realidad, Corinne contrajo malaria cerebral, estuvo al borde de la muerte y tuvo que recibir transfusiones. El sistema médico local no podía atenderla adecuadamente. El guión suaviza por completo la gravedad de su enfermedad y su impacto emocional. 8. El regreso a Pisa. En la película, la partida de Carola se muestra con tristeza y que Lemalian se da cuenta que se va para no regresar. En la realidad, fue una huida planificada. Corinne organizó todo en secreto, compró los boletos sin avisar y salió del país con su hija sin decirle nada a El Ketinga. En el aeropuerto mintió a las autoridades por miedo. En la película, Carola intenta ayudar a una mujer que está teniendo complicaciones durante el parto. A pesar de sus esfuerzos, el bebé no sobrevive. En la vida real, Corinne vivió una situación casi idéntica. Ayudó a una mujer embarazada en medio de un entorno sin recursos médicos, en un parto extremadamente complicado, donde el bebé nació sin vida. La escena no solo refleja el drama sanitario en zonas rurales de Kenia, sino también el profundo choque emocional que vivió Corinne al enfrentarse a la impotencia, la superstición local y la indiferencia masculina ante la tragedia. La película acierta en el tono, pero suaviza los detalles más crudos del relato original. 10. Una de las escenas más impactantes de la película muestra a Carola presenciando una ablación practicada a una niña de la comunidad. La cámara no muestra el acto explícitamente, pero la tensión y el horror son palpables. Esta escena representa un fuerte choque cultural y moral desde la perspectiva occidental. Sin embargo, según los testimonios y escritos de Corinne Hoffman, ella nunca presenció una ablación en persona durante su estadía en Kenia. Aunque expresa en su libro un rechazo claro hacia ciertas prácticas tradicionales, incluyendo la mutilación genital femenina, no describe haber vivido un episodio directo como el que retrata la película. Esta escena, entonces, funciona como una licencia narrativa que el guión utiliza para intensificar el conflicto cultural y ético que atraviesa toda la historia, pero no forma parte de los hechos reales que Corinne relata en sus memorias. 11. En la película, podemos ver que aparece un sacerdote católico, un misionero italiano, cerca de la aldea donde vive Carola y entablan una amistad. Sin embargo, en la vida real, no fue cierto. Corinne no menciona haber conocido personalmente a un cura. Si bien existen misiones católicas en la región y pudo haber interactuado indirectamente con ellas, ella no describe haber recibido ayuda espiritual directa ni haber establecido relación con un sacerdote durante su estancia. 12. En la película podemos ver que Carola conoce a Elizabeth, una mujer alemana casada con un hombre local, no Samburu, que vive en la región y le brinda apoyo. Sin embargo, Corinne no relata en sus memorias haber conocido a una figura similar. Así es que la Masái Blanca se promociona como una historia real, pero lo que vimos en pantalla fue una versión simplificada. La película no miente, pero omite. Corinne Hoffman vivió una experiencia límite.
La pregunta que sigue es, ¿cómo fue su vida en Kenia? Eso lo descubrimos en la próxima sección. Corinne Hoffmann nació en Suiza en 1960. Era una mujer emprendedora, independiente, dueña de una boutique de ropa en una pequeña ciudad, con una vida estable, pero según sus propias palabras, vacía. Todo cambió en 1987, cuando viajó a Kenia de vacaciones con su entonces pareja. Fue durante ese viaje que vio por primera vez a El Ketinga, un guerrero Samburu de 23 años, vestido con la tradicional túnica roja, lanzas en mano y adornos tribales. Ese instante la marcó. Pero lo que en la película parece el inicio de una historia de amor exótica, en la realidad fue algo más complejo. Una fascinación cultural. Una mezcla entre atracción, curiosidad y la necesidad de romper con su estilo de vida europeo. Al regresar a Suiza, Corinne no pudo sacárselo de la cabeza. Vendió su negocio, terminó su relación y, en un giro radical, regresó a Kenia sola, con el objetivo de encontrar a El Ketinga, sin saber si él la recordaba, sin saber si estaba disponible, sin saber casi nada, y lo encontró. Y lo que siguió fue una vida completamente distinta. Vivió en condiciones que jamás había imaginado: chozas sin electricidad, higiene mínima, caminatas de kilómetros para conseguir agua, calor extremo, malaria, mosquitos, enfermedades intestinales y la barrera del idioma, que era total. Aprendió poco a poco el idioma Samburu. Se ganó la confianza de la comunidad y terminó abriendo una pequeña tienda para turistas. Fue una proeza en medio del aislamiento, pero también la colocó en una posición ambigua. Era parte del pueblo y al mismo tiempo diferente a todos. La relación con El Ketinga nunca fue simple. Según el propio relato de Corinne, al principio era apasionada, pero pronto apareció el machismo estructural, la diferencia de roles, los celos y las restricciones. Él no aceptaba que ella tomara decisiones por sí sola. Sospechaba constantemente de sus acciones. Se volvió controlador, emocionalmente inestable. Tuvo una hija con él, Napirai. Ese momento marcó un punto de inflexión. Por un lado, Corinne sentía que tenía una razón para quedarse. Por otro, se volvía más urgente la necesidad de protegerse y de proteger a su hija. La situación se volvió insostenible cuando su salud colapsó. Corinne contrajo malaria cerebral y se dio cuenta de que, si no se iba, probablemente moriría allí. Preparó su salida en secreto. Organizó los documentos, los pasajes, las visas. Se despidió sin decir adiós. Volvió a Suiza con su hija. El Ketinga nunca fue informado. Una vez en Europa, escribió su historia. Lo hizo casi como un acto terapéutico. En pocos meses, Die Weiße Masai, la Masái Blanca, se convirtió en un bestseller. Vendió más de 4 millones de copias y fue traducido a más de 20 idiomas. Corinne se convirtió en una celebridad. Dio entrevistas, charlas, participó en documentales, pero también recibió críticas. Algunos la acusaron de exotizar África, de presentar una versión eurocentrista de una cultura compleja, o de utilizar su experiencia como una narrativa de choque cultural vendible. Ella, por su parte, insistió siempre en que no escribió su historia desde la superioridad, sino desde la sinceridad. No pretendía romantizar su experiencia, sino compartirla con todos sus matices, los bellos y los dolorosos. Con el tiempo publicó 2 libros más. Regreso a África, donde narra una visita posterior a Kenia para reencontrarse con El Ketinga y mostrarle a su hija su origen. Y Más allá de la Masái Blanca, donde reflexiona sobre todo lo vivido desde una mirada más madura. Corinne nunca volvió a vivir en África. Se quedó en Suiza, rehizo su vida, y su hija Napirai decidió mantener distancia tanto del país como del padre biológico.
De hecho, Napiray ha declarado públicamente que no quiere ser definida por esa historia, que su identidad no se reduce a ser la hija de la Masái blanca. Y ahí aparece una dimensión que la película nunca muestra: las consecuencias a largo plazo. El eco emocional de una historia de amor que fue también una historia de ruptura, de aprendizaje y de límites. Hay historias que parecen sacadas de un cuento, pero cuando se miran de cerca, revelan aristas que el cine prefirió suavizar. La Masái blanca no es no solo un relato de amor entre dos personas de mundos distintos. Es una historia sobre decisiones extremas, sobre idealización cultural, sobre la fuerza de una mujer que quiso pertenecer a un lugar que no estaba hecho para recibirla como ella imaginaba. ¿Fue amor real? Posiblemente, sí. ¿Fue una historia de entrega? Sin duda. ¿Fue también una historia marcada por la desigualdad, los malentendidos y el dolor? Absolutamente. Corinne Hoffman vivió algo que muchos no se atreverían ni a imaginar. Y aunque su libro fue criticado, también abrió debates necesarios sobre lo que significa mirar otras culturas con los ojos de Occidente. Lo interesante de su historia no es solo lo que vivió, sino lo que eligió contar, cómo lo contó, y por qué millones de personas se sintieron atraídas por ese relato. Tal vez porque, en el fondo, todos fantaseamos con huir, con romper lo establecido, con vivir algo que parezca extraordinario. Pero la realidad tiene otros códigos. No siempre recompensa la valentía con un final feliz. A veces, solo te deja cicatrices y aprendizajes. Lo que vimos en la película fue una versión contenida, cinematográfica, estética. Lo que descubrimos hoy es la historia completa. Una historia sin decorados, sin filtros, sin final perfecto. Y esa tal vez es la mejor forma de honrarla. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te mostró un lado que no conocías de la Masái blanca, te invito a suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios si ya viste esta peli o no y qué te pareció. Esto fue Detrás de la ficción, donde el cine se encuentra cara a cara con la realidad.